paz de Dios sean sobre cada uno de ustedes. Es un gusto en este día saludarte y sabiendo de que Dios te va a dar una palabra de vida, una palabra de fe. Por este medio te habla Orvin Medina, evangelista del Señor, y estamos honrando y bendiciendo el nombre de Dios con estos segmentos de Activando Mi Generación. Así que si tú eres de aquellos, los que has recibido la información, o de los que no has recibido, te recuerdo que todos los lunes, 10 p.m., estamos conectados en Radio Estruendo Celestial, dando una palabra de vida para activar nuestra generación. Este día para mí es un día especial, un día importante, ya que es la segunda ocasión donde podemos impartir esta palabra y sé que será de bendición para tu vida, para tu ministerio, para tu casa. Así que no te desconectes, no te vayas, dispón tu corazón a recibir esta palabra y que tu corazón esté disponible a lo que Dios te quiera decir. Leí el día de ayer de una historia de un gran orador que en una ocasión le quiso demostrar a unos pobres hombres del barrio que el tomar alcohol era perjudicial. Dice la historia que este hombre un día se pone frente a ellos con dos vasos, con un líquido transparente. Uno estaba lleno de alcohol y otro de agua. Enseña la historia que este orador agarra un gusano, y lo mete en el vaso de agua. Y el gusano libremente pudo nadar y salir del vaso. Sin embargo, el mismo gusano lo agarró y lo metió en el vaso de alcohol. Enseña la historia y dice que el gusano se desintegró. Este hombre, cuando sucedió esto, le dijo a los borrachones del barrio: ¿qué les parece? ¿Qué ustedes opinan? Y en el fondo del lugar donde estaban se escuchó una voz que dijo: me parece interesante y desde hoy voy a tomar más alcohol, porque el tomar mucho alcohol hará que los gusanos no hagan putrefacción en mi cuerpo. ¿Qué moraleja puedo decirte de esto? Que puede de que alguien nos dé una palabra de bendición, pero depende de la manera en la que tú la recibas. Hay ciertos prejuicios en muchos corazones que no le permiten recibir la revelación correcta, porque la verdadera finalidad del orador no era que ellos entendieran que seguir tomando alcohol le iban a ocasionar algo para bien, sino que el tomar alcohol podía desintegrar su cuerpo. Pero hubo una persona que entendió que el beber alcohol iba a provocar que su cuerpo no sea desintegrado por gusanos. Vengo a decirte, dispón tu corazón a recibir la revelación de esta palabra de una manera correcta, y yo sé que Dios te va a bendecir. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12 dice: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era de costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla y en el candelero, o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y le traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Dice el capítulo 3: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí,
y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. El 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y se levantó y vino a Elí y dijo: he aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llama dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. Dios bendiga tu vida a través de tu palabra. Estamos compartiendo el tema de activando mi generación. El lunes pasado dimos algunos tópicos de lo que realmente necesita una generación para ser activada por Dios, para ser despertada, para ser levantada conforme al diseño que Dios tiene para esa generación. Y una de las cosas que resaltábamos era lo importante que es tener el oído afinado a lo que Dios quiere decir. Y que lo primero que Dios necesita para despertar, levantar una generación es su oído. Los judíos acostumbran a arrodillar, cuando se arrodillan, a decir: el Señor uno es, a Él oíd. Y yo en este día quiero compartir contigo algunos tópicos de lo importante que es escuchar a Dios, o cómo Dios despierta, activa, levanta una generación sustituida por otra. A través de los años he podido experimentar muchas experiencias en estos caminos de la fe, en el camino del cristianismo. He podido vivir momentos de fe muy elevada como momentos de duda muy baja. He podido vivir momentos de una gran fortaleza espiritual, como también he podido presenciar momentos de debilidad. Y es impresionante el haber visto a Dios de tantas maneras manifestarse en mi vida y de tanta manera conquistarme, de tantas maneras seducirme y provocar en mí un nuevo despertar espiritual, que comenzar a contar estas experiencias para mí es asombroso, pero también no terminaría el día de hoy. Todos nosotros en algún momento hemos tenido una situación en la que nos hemos descuidado, en la que nos hemos desenfocado, en la que hemos pasado momentos quizás no de los mejores, quizás no las mejores experiencias. Y yo, mientras analizaba esto, le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué hace falta? Porque si algo resalté la semana pasada fue la historia de este muchacho llamado Isaac, que un día salió a adorar con su padre sin saber que lo iban a sacrificar a él mismo. Enseña la historia que este hombre sale, Abraham con él y 2 criados más, y que cuando se van a separar al lugar de adoración, enseña la historia que este muchacho le pregunta: papi, tenemos el cuchillo, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿y el cordero? Y yo también ese día que leí esta historia me hice una pregunta y me dije: ¿qué hace falta? Igual que este muchacho, igual que Isaac, en un momento determinado, camino a adorar a Dios, le preguntó a su papá: papi, ¿qué hace? Hace falta un cordero. Yo a veces le he preguntado a Dios: Dios, ¿qué nos hace falta en esta temporada? ¿Qué hace falta para el despertar? ¿Qué hace falta para un nuevo mover profético? ¿Qué hace falta para que caminemos en otras dimensiones espirituales? ¿Qué hace falta para que superemos las limitaciones que nos tienen encerrados en algunas situaciones? Comprendí que nuestra generación, a pesar de que está en muchos sectores religiosos enriquecida de muchas cosas las que Dios nos ha permitido conquistar, puedo decir que hay algunas áreas de nuestras vidas que necesitan otro mover, necesitan otro movimiento, necesitan otro manejo espiritual. Y yo he comprendido que nuestra generación, hoy día, señores, tenemos cientos de profetas, cientos de pastores, evangelistas, ministerios bendecidos por Dios. Realmente es extraordinario. Puedo hablar de mi país, República Dominicana. Tantos ministerios hermosos que están de pie, que hoy están frente, en esquinas, en lugares, en posiciones que Dios le ha permitido obtener, derribando argumentos negativos en cuanto al evangelio. Sin embargo, me doy cuenta
no hay que ser muy espiritual, no hay que tener el teléfono rojo de Dios para darnos cuenta que a pesar de todos los ministerios que tenemos, en ciertas áreas quedamos cortos, en ciertas áreas hace falta algo, en ciertas áreas no hace falta una manifestación superior de Dios. Y yo soy de aquellos que se pregunta, pero que también le pregunta a Dios, y le he hecho pregunta al Señor: Dios, ¿qué vamos a hacer para que tu presencia se manifieste? ¿Qué vamos a hacer para activar a aquellos que, a pesar de que parecen ser activados realmente, hay algunas situaciones en su vida que no lo dejan crecer? Me enteré después de mucho análisis que esta generación presente necesita no un encuentro público, sino un encuentro personal con Dios. Y es ahí donde muchos quedamos cortos, es ahí donde muchos encontramos deficiencia en lo que vivimos, en lo que hacemos. A pesar de que nuestro evangelio es muy glamuroso, a pesar de que nuestro evangelio es muy aparente, me doy cuenta que hay situaciones internas en esta generación que están deteniendo lo profético de Dios sobre la vida de muchos. Hay muchos que hoy están presentes, que van a escuchar esta palabra, que están escuchando esta palabra en este momento, que necesitan un encuentro personal con Dios, porque hace mucho tiempo comenzaron a vivir por lo superficial, por lo que aparenta mucho, aunque tenga poca esencia. Sin embargo, yo me encuentro muchas historias en la Biblia de jóvenes a los cuales Dios le despertó el espíritu. Dios los llamó en un momento determinado, en una temporada difícil. ¿Cómo no hablar de este muchacho llamado Samuel? Pero es importante, antes de hablar de Samuel, resaltar las deficiencias de un liderazgo que pasó antes de Dios levantar a este muchacho. Todos conocemos la historia de los hijos de Elí. Estos muchachos mal administraron el depósito de Dios, mal administraron la asignación que Dios depositó sobre su familia, a tal punto que en un momento determinado Dios decidió derraigar su ministerio. Y yo me enteré que en el tiempo de estos muchachos sí habían ministerios, sí habían llamados. Lo que hacía falta era una conexión del llamado y los ministerios a la misma presencia de Dios. Es aquí donde Dios habla a mi espíritu y me dice: Orbin, es verdad que en este tiempo yo tengo mucha disponibilidad de ministerios. Hay muchos jóvenes en mis congregaciones que están llenos de ansias por ser conocidos, por llevar el evangelio, por hablar en naciones, por hablar en programas televisivos, por hablar en público. Sin embargo, hemos perdido el norte, y Dios habló a mi espíritu y me dijo: Orbin, no te puedes dar el lujo de conectarte demasiado a los compromisos ministeriales, olvidándote que el mayor compromiso lo tienes conmigo. No puedes pretender seguir haciendo una obra si te olvidas de mi plano diseñado para esa obra. Y yo vine a decirle a alguien: no importa qué tan glamuroso sea tu ministerio, no importa qué tan alto tú tengas, tan alta sea tu posición, no importa qué tan arriba tú estás, no importa qué tanto estés construyendo, si lo que estás haciendo, si lo que estás construyendo no se parece al plano profético de Dios para esta generación, podrá ser conocido, podrá ser glamuroso lo que tengas. Sin embargo, siempre va a haber un hueco en tu vida. Por lo tanto, yo vine a hablarle a una generación que va a cerrar las grietas que por muchos años han provocado que el aceite se nos vaya, que la unción se desaparezca. Yo vine a hablarle a una generación que todavía cree en los milagros, que no solamente habla de informaciones teológicas, sino que cree en una manifestación del Espíritu respaldada por una palabra profética teológica. Por lo tanto, vine a decirte, hermano querido, es hora de que nos levantemos y prestamos atención a lo que Dios quiere que hagamos y no a lo que nosotros queremos alcanzar. Una de las cosas que se han estado viendo mucho es que tenemos muchas situaciones de ministerios. A mí me ha pasado también. No quiero pretender ser el Superman de la historia, no. Han llegado momentos donde mis intereses han superiorizado la visión de Dios sobre mi ministerio, y yo vine a hablarle a la condición de alguien. Yo vine a profetizarle al espíritu de alguien que se va a levantar de la condición
condición que ha vivido, sí, porque es verdad, somos humanos. Llega un momento donde los intereses nos importan más que lo que Dios puede hacer. Llega un momento donde los intereses nos importan más de lo que Dios quiere decir, y a veces cerramos el oído a la voz de Dios para hablar nosotros demasiado. Es allí donde se meten los errores, y esto pasó con los hijos de Elí. Estos muchachos deshonraron el proyecto de Dios sobre la generación de Israel para ellos proyectar los intereses que tenían. Vine a reprender a alguien y a también hablarle de parte de Dios y a decirle: sobre tu vida hay un ministerio profético, sobre tu vida hay una elección de Dios, pero eso no indica de que tu vida va a ser aprobada si mal administras lo que Dios ha depositado sobre ti. Entonces, no importa qué tan alto estemos, señores. A veces es importante que palabras como esta nos lleguen al corazón. Palabras como esta nos lleguen al oído y nos notifiquen que tenemos que bajarle un poco al orgullo. Que tenemos que bajarle un poco a lo que creemos ser y darle la oportunidad que el Espíritu trabaje. Señores, Ezequiel 37 existe, donde el valle de los huesos secos es evidente para Ezequiel y sorprendente por una sola razón. Hay una sola razón que provocó un Ezequiel 37. Un Ezequiel capítulo 10. ¿Sabe qué pasó en Ezequiel capítulo 10? Que la Biblia dice: la gloria abandonó el templo. Señores, no importa que tengamos lo superficial, si no tenemos al Espíritu Santo, si no tenemos la dirección de Dios en esta generación, si no respetamos lo que debemos de respetar, si no respetamos la honra que merece el mandato, los preceptos, el orden de Dios sobre nuestra vida, nos va a ser imposible impactar a muchos. Yo vine a decirte: mira, de nada te sirve impactar a muchos si tu vida primero no es impactada por Dios. Me llama la historia, me llama la atención una historia que la Biblia relata. Un hombre llamado Nehemías. Nehemías es un hombre que tiene todas las comodidades. Este muchacho tiene la mejor clase, la mejor comida, la mejor ropa, el mejor vestido, tiene todo lo mejor. Nehemías le está sirviendo a un rey. Dice la Biblia que era copero de un rey. Y este muchacho, teniendo todas las comodidades, enseña la historia de Nehemías que un día él está sentado, está no sé si paseando, qué estaba haciendo, pero se encontró con uno de sus hermanos llamado Anani, que subía de la cautividad. Enseña la historia que Nehemías, cuando ve a este muchacho subir, se acerca a él y le dice y le pregunta: ven acá, ¿cómo están los otros judíos? ¿Cómo están nuestros hermanos allá en Jerusalén? ¿Cómo siguen ellos? Me llama la atención esto, Jabasanda. Y yo creo que Dios le va a hablar a alguien aquí, que Nehemías, no importando los privilegios que tenía, pensó en el prójimo, pensó en el que estaba abajo. Es lamentable el caso decirlo. Hay muchos que están arriba hoy, figureando en el ministerio, figureando lo que Dios depositó sobre ellos, pero no piensan darle la mano al que viene abajo. No podemos, señores, pretender activar una generación si sacamos el amor al prójimo en nuestro proyecto de activación. Entonces, Nehemías se olvidó de los privilegios de Dios. Yo no puedo vivir tan cómodo si hay una generación desactivada. Hay muchos que hoy dicen: no me importa lo que pasen con otros, yo estoy viviendo mi vida espiritual muy estable. Señores, si la vida espiritual de la juventud que camina conmigo, que va a la iglesia conmigo, que ora conmigo, que busca a Dios conmigo, no está estabilizada, yo también estoy abajo. Yo no soy de aquellos que piensa que lo alcanzó todo simplemente viendo mi ministerio fluir, mi relación con Dios estable, a sabienda yo de que la relación de muchos otros que me acompañan con Dios está siendo afectada por ciertas condiciones. Es lamentable el caso, pero en el pueblo de Dios hoy día aparecen ciertos rasgos, aparecen medios raros, y no vamos a ponerle un título a esto para que nadie se lo vaya a tomar a pecho, pero este muchacho proyecta algo que me llama la atención. Dice la palabra
que cuando Nehemías escucha lo que le dice a Hanani, ellos están en gran afrenta, tienen las murallas sobre el suelo, esta gente está en el piso, esta gente no tiene oportunidad, ya Israel nunca vuelve a ser el mismo, están allí los pobres, los huérfanos, los que no tienen nada. Enseña la historia que cuando Nehemías escucha esto, el hombre cae de rodillas, el hombre entiende que no puede continuar como está. Y yo no sé si hay alguien que aquí en esta hora que me está escuchando, en esta hora profética, Dios le podrá activar el espíritu con esto. Pero Nehemías no se conformó a vivir una vida espiritual estable. Nehemías sabía que él necesitaba activar a alguien, y él dijo: yo no puedo vivir una vida activada si no puedo activar a otros. Sin embargo, yo voy a soltar las comodidades y a prolongar ayuno, a prolongar sacrificio, a prolongar mi dedicación a Dios para que Dios despierte a otros. Porque yo no creo en esos ministerios. Mire, yo lo voy a hacer directo. Si hay algo bien claro que hizo Jesús, fue venir a activar a los apóstoles para que esto creciera. Los apóstoles dejaron discípulos. Entonces, no, ¿dónde están los frutos ministeriales? Yo vine a decirte: mira, manito, nosotros podemos activar esta generación. Tenemos la oportunidad, tenemos los recursos, pero hace falta movimiento íntegro. El problema es que hemos movido mucho las manos, pero deshonestamente no estamos siendo honestos con Dios. Y Dios está esperando que alguien suelte la copa, suelte el vino, suelte el reinado y diga: yo voy a hacer sacrificio por los que se pierden. Es lamentable el caso, pero el mundo lleva a nuestros jóvenes dominicanos demasiado acelerados. ¿Dónde está una generación que se levante en autoridad consagrada para con Dios y le dice: Señor, yo estoy disponible a lo que tú quieres hacer, yo estoy disponible a escuchar tu voz, porque lo profético no solo se activará en mí, sino que también yo lograré por medio de tu espíritu activar a otros? Y este muchacho se levanta y arranca a hacer sacrificios y dice: yo no puedo vivir bien donde otros viven mal. Señores, o estamos todos arriba o nos quedamos todos en el piso, pero esto tiene que ser unificado. Vamos a hacer algo por la presencia de Dios. Pero yo me pregunté: ¿y por qué esta activación no la inició uno de los que estaban abajo? Porque Dios, mira, yo quiero ser sincero. Probablemente Dios te haya permitido tener algunos privilegios. Probablemente Dios te haya permitido a ti tener algunas cosas, algunas ventajas que tú puedes tenerla ahora y que la tienes. Pero yo te pregunto: ¿qué estás haciendo con los utensilios, con las herramientas? Lo que Dios ha depositado en tus manos, que son herramientas para activar a otra generación, para activar a otro grupo que está derribado, que está en el piso, que no tiene murallas y que está viviendo sin privilegio, pero que Dios te la entregó a ti para poder llegar a esa generación. Entonces, una generación que es activada por Dios es una generación que piensa en el prójimo. No piensa en singular, piensa en plural. Él no piensa en el yo, él piensa en nosotros. Hay algo bien claro que dijo Caleb: subiremos y conquistaremos la tierra. Él sabía que habían 12 que dijeron: no podemos subir, pero Caleb dijo: subiremos. ¿Por qué? Porque hay victorias. Aprende a compartir tu victoria. Aprende a compartir tu fe. Aprende a compartir lo que Dios está haciendo contigo. Activa a alguien en tu casa. Activa a alguien en tu pueblo, en tu sociedad. A veces queremos activar a miles en un escenario. A veces queremos activar a cientos en una congregación. A veces queremos activar a 400 en una campaña. Pero Dios está esperando que tú comiences a activar a los que te rodean, a los que están en tu trabajo, a los que están en tu casa, a los que están en tu familia. Entonces, la activación profética de esta generación va a empezar de manera sorpresiva, pero sobre aquellos que, aunque quizás no con mucho alarde, pero están trabajando a Dios, diciéndole: Señor, yo estoy disponible. Y dice la palabra en esta historia que Dios había visto la condición de los hijos de Elí, porque a Dios no se le escapa una. Dios ha visto las condiciones de muchos de nosotros. Y por encima de la condición de estos muchachos hay un jovencito llamado Samuel que decidió no parecerse a ellos. Samuel no tenía otro modelo al cual mirar.
A veces hay jóvenes que me escriben en Facebook y en las redes sociales y me dicen: Olvin, ¿cómo yo puedo crecer? En mi casa yo solamente soy cristiano. A mí me ven como alguien distinto. En mi sociedad me rechazan. En mi casa me critican, me murmuran. ¿Cómo yo crezco en un lugar así? Yo no tengo a quien imitar en mi hogar. Me parece que Samuel estaba en la misma condición que tú. Porque Samuel, el único ejemplo, el único espejo que pudiera tener eran los hijos de Elí y Elí. Sin embargo, él no se conectó a lo que estaba viendo por ellos. Porque la generación que es activada por Dios, la generación que le va a dar al Espíritu la oportunidad de activarle su vida, es la generación que, a pesar de que no tenga espejos muy ejemplares, sabe diferenciar lo que es positivo y lo que es negativo, lo que conviene para el espíritu y lo que hay que resistir para que no gobierne la carne. Yo vine a decirte, eres de lo que te vas a levantar en el espíritu y vas a poder caminar distinto a otros. Solamente tu corazón tiene que estar dispuesto a esto. Dice la Biblia que Samuel ministraba. Él ministraba, él estaba disponible a lo que Dios quería hacer. ¿Qué tanta disponibilidad? La disponibilidad de Samuel no era al ministerio. La disponibilidad de Samuel era al espíritu. A veces estamos muy disponibles a la iglesia. A veces estamos muy disponibles al templo, a la obra, a la visión. Pero a veces no estamos disponibles al espíritu. ¿Qué tan disponible estás tú a la voz de Dios? Dice la Biblia que Samuel ministraba con un efod y que todos los años su mamá subía en los tiempos de los sacrificios y le llevaba un efod nuevo. Porque algo aprendí, es que los que se conectan al propósito profético para el momento es la generación que podrá crecer. Cada efod en cada año que venía para la vida de Samuel proyectaba un año de nueva experiencia, porque había crecido y ya el efod no le quedaba. Por eso hay un texto en la Biblia que dice que iremos de poder en poder y veremos a Dios en Sión. Aquellos que proyectan disponibilidad al Espíritu son aquellos los que año tras año van a recibir efod nuevo de parte de Dios, y esto proyectará en su vida un crecimiento, una evolución, un desarrollo. Por lo tanto, Dios lo que necesita es la disponibilidad de tu corazón por encima de quien se contaminó, por encima del que falló, por encima del que se involucró en cosas raras. Dios está esperando tu integridad para darte la oportunidad de que sigas ministrando lo de Él. Vine a decirte, no importa si los hijos de Elí se doblegaron. No importa si ellos doblaron sus rodillas. No importa si mal administraron el ministerio. Hay asuntos pendientes contigo. Hay algo personal de parte de Dios que no se negocia. A muchos de ustedes, a muchos al igual que a mí, le dijeron en un momento: en tu vida se va a repetir la historia de tu papá y tu mamá. Hay a muchos de ustedes que al igual que a mí, se nos paró alguien y nos dijo: se va a repetir la misma historia de pecado que tu generación pasada sobre tu vida. Pero si te fijas, no estás donde tus padres estuvieron a esta edad. Si te fijas, hay algunas cosas que han cambiado. Esto quiere dejar dicho que Dios tiene asuntos contigo, de decirte: hijo, miren más, hay jovencitos aquí que Dios los llamó para activar una generación, y es tan cierto que ellos han sido el medio para que en su casa el evangelio crezca. Y ayer eras tú solo en tu casa, pero hoy ya es tu mamá, ya es tu papá, ya es tu hermana, y va a seguir creciendo porque la activación profética empieza con un vaso disponible. Entonces sobre tu vida no se va a repetir lo que se ha estado repitiendo en los hijos de Elí. Vine a decirle a esta generación: despierta, levántate en Dios, no te contamine. No importa en la temporada en la que estés viviendo. Dice la palabra que en aquellos días que Samuel ministraba, escaseaba la voz de Dios. Las visiones no eran frecuentes, escuchar la voz de Dios. Yo no sé si tú has notado que en algunas áreas
de la iglesia en este siglo, hay cosas que ya no son frecuentes como antes. La voz de Dios ha dejado de retumbar. Hoy ya no hay convicción, hoy ya no hay disponibilidad, hoy no hay intimidad con Dios. Pero vine a decirte, disponibilidad para con Dios hará que crezcas, hará que Dios te ponga en el lugar que otros no valoraron. No importa qué tan pequeño estés. La Biblia enseña que Dios llama a Samuel y que Samuel se levanta ante Elí a preguntarle: ¿por qué me llamas? Y cuando él llama a Elí, enseña la palabra que Samuel volvía. Yo me pregunté, ¿dónde estaban los hijos de Elí en el momento en el que Dios le habla a Samuel? Porque no fue una voz espiritual, no, fue una voz que llamó a Samuel en el lugar. Y él salía al encuentro de Elí. ¿Dónde estaban los sacerdotes de turno que no pudieron escuchar esa voz? Porque no acostumbraban a estar en el lugar correcto. Acostumbra a estar en el lugar que Dios estableció que deberías de estar. Yo no sé si en tu vida no frecuenta la voz de Dios. Probablemente en estos días que estés viviendo no sea frecuente la voz de Dios sobre ti. Quizás en estos días que estás viviendo sientes que ya Dios dejó de hablar. Sientes que ya las visiones no fluyen. Sientes que las bendiciones escasearon. Sin embargo, Dios te vino a decir: si quieres ser activado por mí, no te muevas de ese lugar. No importa cuántos años pasaron de una mala administración. Yo te vine a decir: no te muevas de ese lugar. Yo te he estado preparando para el momento oportuno. Yo voy a sustituir mi sacerdocio. Yo voy a sustituir a aquellos que no me honraron por los que me honraron. Y la honra a Dios no empieza en lo público, la honra a Dios empieza en lo íntimo. Una generación que honre a Dios en lo íntimo es una generación que Dios la va a honrar en el público. Samuel honraba a Dios en lo íntimo y todo lo que hacía Dios se lo respaldaba en el público. La palabra dice que desde el día en que Samuel fue sacerdote hasta el día en que murió, ni un solo día, ni en una sola ocasión, Dios dejó caer la palabra de Samuel. Porque aquellos que honran a Dios en lo íntimo, Dios los respalda. Yo vine a decirte bien serio, mi hermano. A ti también te marcó Dios. Probablemente tú no tengas los calificativos, no te sepas muy bien el programa para presentar el sacrificio como los hijos de Elí. A veces no es el saberlo todo. Y no estoy hablando en contra del aprender. Hay que aprender a hacer las cosas. Lo que trato de decirte bien serio es que los hijos de Elí tenían muy bien plasmada cada una de las pautas que tenían que llevar para el sacrificio, pero no la llevaron. No, de nada te sirve saber tanto si no utilizas lo que sabes correctamente. Es mejor saber poco y tener un corazón disponible a lo correcto que saber demasiado y no usar ese conocimiento para lo que Dios quiere que se haga. Y quizás tú estás diciendo lo siguiente, por eso estoy diciendo esto. Quizás estás diciendo: yo no sé hablar, es que yo no califico, es que yo no tengo el llamado. ¿Cómo Dios me va a activar a mí? Hay otros, hay profetas, hay misioneros, hay pastores, hay gente ungida. Yo no califico. Dios te vino a decir: no importa si estás diciendo cosas porque no sabes manejar lo que crees que debes manejar. Yo lo que necesito es disponibilidad sincera, disponibilidad transparente, disponibilidad permanente, y te voy a levantar a ti. Yo vine a decirle a esta generación que está aquí: no cambies la presencia de Dios por nada. No negocies la presencia del Espíritu Santo por nada. No lo hagas. Hoy día te vas a enfrentar a muchas situaciones que te van a llevar a negociar la presencia de Dios sobre tu vida. El problema de los hijos de Elí es que permitieron que las visiones, que la presencia de Dios recorriera sus entornos. Permitieron que la presencia de Dios se vaya. Y si la presencia de Dios se va,
Habrá huesos secos. Habrá un valle de putrefacción. Yo quiero que tú sepas que Dios quiere hablarte. Dios quiere señalarte y encomendarte asignaciones proféticas. Y encomendarte como el próximo sacerdote. No negocies la presencia de Dios. No ahora. No importa cuántos años han estado al frente los hijos de Eli. Llegará tu temporada. Llegará tu momento. Llegará tu día donde Dios te va a levantar, donde Dios te va a usar y Dios va a decir: basta ya de que los hijos de Eli sigan en el sacerdocio. Hoy yo derraigo lo malo y establezco lo bueno. Hoy yo derraigo a los que me deshonran y establezco a los que me honran. Va a llegar un día en esta generación donde Dios va a sustituir y va a poner a aquellos que son transparentes delante de su presencia. No negocies la presencia de Dios sobre tu vida. Porque cuando tú negocias la presencia de Dios te seca. En esta vida tendrás muchas ofertas. En esta vida vas a tener muchas ofertas que te van a distanciar de la presencia de Dios si la aceptas en tu vida. Pero si tú eres de aquellos que decides romper con lo común, yo no voy a ser como ellos. Yo voy a honrar a Dios arriba, abajo, en el medio, en el centro, en la esquina. Donde quiera que vaya, voy a proyectar lo que Dios depositó sobre mí. Entonces, yo quiero decirte que Dios lo quiere hacer. Una fábula cuenta, con esto cierro. Una fábula cuenta que un perro muy hambriento salió de su casa a buscar qué comer a las calles. Y cruzó un río para poder llegar al centro de la ciudad. Cuando el perro llega al centro de la ciudad, enseña la historia que se encontró con un carnicero muy amable que le regaló o le tiró un hueso. El perro contento agarra el hueso y se va caminando para comérselo tranquilo a su casa. Cuando el perro llega al río que cruzó antes de llegar al centro de la ciudad, allí encontró algo en los reflejos del agua. Enseña la fábula que el perro mira el agua y vio un perro grande con un gran hueso en el reflejo del agua. Automáticamente el perro, hambriento de esto, soltó el hueso para querer quitarle el hueso grande que vio en el reflejo del agua. Y tuvo que soltar lo que tenía en la boca para agarrar lo que era superficial. Yo vine a decirte: no vivas esta vida buscando los reflejos que ella presenta. No sueltes lo que Dios te dio. No sueltes lo verdadero por cosas que pasan. Probablemente el hueso que Dios te dio lo estés soltando por cosas que solamente son reflejos. El perro, cuando quiso darse cuenta que era un reflejo, ya el agua, las corrientes llevaban su hueso muy lejos. Que no sea demasiado tarde para darte cuenta que lo que importa en la vida es lo que Dios depositó sobre ti. Que no sea demasiado tarde para que te des cuenta que con lo necesario te ha provisionado Dios para que sobrevivas a cualquier circunstancia. Generación que va a ser activada es una generación que no va a negociar lo verdadero por lo falso. No va a negociar lo santo por el pecado. No negocies tu relación con Dios. Porque ser una generación activada proféticamente no es proyectar un glamour profético, es proyectar una sinceridad, ser transparentes con Dios. Así que te dejo con esta palabra. Si quieres ser activado por Dios, levántate en una disponibilidad. Proyéctale disponibilidad a Dios. No importa si no eres el de turno. No importa, no importa, no importa. Mantente en el lugar correcto y Dios te va a activar. Bendiciones.